presuntos sobornos del novio de Isabel Díaz Ayuso que se suman a los delitos de fraude fiscal, Vito Quiles junto a Vox pidiendo a sus seguidores que le quiten los micrófonos a los periodistas de Público, de La Sexta y de Canal Red, las mentiras del Partido Popular sobre la Dana que han sido cazadas al vuelo, los premios de la Academia de la Tele que se han llevado Silvia Charrondo y David Broncano a pesar de que se los quisieran cargar, y el alto al fuego que se ha firmado entre Israel y Hamás para que no sigan cayendo bombas sobre Gaza. Estos temas y algunos más los tratamos hoy, jueves 16 de enero, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. ¿Qué tal, amigos y amigas? He probado esta forma de introducción distinta porque notaba que recientemente me estaba alargando demasiado las introducciones. Voy a ver qué tal os parece esta forma de introduciros los temas. Vosotros me decís, ya sabéis que esto es un programa que está en constante modulación, pero sin perder más tiempo, porque lo he hecho precisamente para eso, para no enrollarme y ahorrarnos tiempo a vosotros y a mí. Vamos directamente con el primer asunto. Atención, publica eldiario.es, escribe Pedro Águeda. La Fiscalía pide investigar el posible soborno de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón. Esto, amigos y amigas, no hace más que mejorar, o empeorar, mejor dicho. Ya nos enteramos esta semana de que la Fiscalía había avisado que no tenía ningún tipo de sentido que el novio Ayuso todavía no hubiese declarado. Que eso de verdad me hace petar la cabeza. ¿Cómo es posible que haya declarado todo Dios, desde el fiscal general del Estado hasta periodistas, pasando por Miguel Ángel Rodríguez, todo el maldito mundo sobre este caso, y el que no haya tenido todavía la decencia de declarar haya sido el novio de Ayuso, porque se ha dilatado de mil maneras posibles? ¿Sabéis lo dramático de este asunto? Que en marzo se cumple un año. Y si después de cumplirse un año no ha declarado, no se puede prorrogar. Es decir, que se archivaría este asunto. Entiendo que no va a pasar, porque sería el escándalo judicial del siglo. Pero sí que es urgentísimo que este hombre se sienta delante de la jueza que tiene asignada y declare de una maldita vez que se ha prorrogado ya en 3 ocasiones, se ha aplazado la declaración en 3 ocasiones. También os digo, alguna de ellas, porque se iban conociendo más cosas, como esta, que ahora, por cierto, ya incluye la Fiscalía en un escrito. ¿De qué se trata esta clase de soborno de la que nos habla aquí Pedro Águeda en eldiario.es? Vamos a leerlo y lo comentamos. Giro en la investigación al empresario Alberto González Amador. La Fiscalía presentó el pasado 10 de enero un escrito en el que apoya que la causa sume a los 2 presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos otro de corrupción en los negocios. Quedaos con esto. Corrupción en los negocios. El Ministerio Público aprecia indicios del pago encubierto de una comisión de $500.000 de euros por parte de González Amador a la esposa del presidente de Quirón Prevención, sociedad perteneciente al gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid cada año. El fiscal incluye en su escrito el término soborno. ¿De qué se trata esto? Bueno, para los que tengáis la memoria ahora mismo más despierta, y si no, no os preocupéis, os lo recuerdo. Resulta que el novio de Ayuso, después de cobrar aquella jugosísima comisión de 2 millones de euros por vender mascarillas en lo peor de la pandemia, resulta que le vino apeteciendo comprar una interesantísima oportunidad económica que se le presentó, que es comprar una empresa, casualmente, de la mujer de este directivo de Quirón, de esta empresa, la sanidad privada, que tanto contrata con Ayuso, por $500.000 de euros. Me diréis, bueno, Alan, pues mira, es un tipo de negocios. Hacía sus negocios aquí, sus negocios allá. Claro, lo que pasa es que esa empresa que compraba por $500.000 de euros apenas facturaba 30.000 euros anuales. Claro, aquí ya te entran alguna que otra pregunta. ¿Cómo es posible que un tipo tan avispado en los negocios, tan avispado con el parné, con el dinerito, compre una empresa de 30.000 euros anuales por $500.000? Y aquí es cuando se disparan todas las alarmas y es una línea de investigación que la jueza acepta, que la Fiscalía ahora ya está calificando, ponen aquí, entre comillas, como soborno, que lo ha puesto en su escrito, y tiene que ver con una lectura un poco más cínica de cómo se hacen los negocios en este país, pero al mismo tiempo bastante más acertada, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo consigue el novio de Ayuso, este avispado empresario, que lo llaman algunos, inocente comisionista, ese negocio redondo de 2 millones de pavos por venta de mascarillas en lo peor de la pandemia? Que también os digo, lo de 2 millones de euros, pensad cuánto os costaría con vuestro sueldo ganar 2 millones de euros. 30 años, 40 años, toda una vida de trabajo. Este tipo se lo llevó así, en un momento. Obsesión de Ayuso, con los comisionistas, su hermano, su novio, en fin, y los que quedan por descubrir probablemente. ¿Cómo descubre este negocio? Amigo, resulta que hay por ahí un directivo de Quirón
que tal vez es el que podría haberle inducido a, mira, pues por aquí hay un negociote que podríamos hacer tal cual, ¡pum!, se consigue. Pero amigo, si te lo consigo y cobras 2 millones de euros de comisiones, yo me tengo que llevar lo mío, ¿no? Esto es una hipótesis, por supuesto. Solamente los mal pensados podrán estar de acuerdo con esta hipótesis que estoy planteando. Bueno, vale, ¿cómo lo hacemos? ¿Me haces una factura de 500.000 euros de comisión y te la pago? Hombre, no me jodas, así no. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues verás, mi mujer tiene una empresa, que no vale demasiado, 30.000 eurillos, me la vas a pagar por 500.000, por 500.000. Y así, ese favor que te he hecho, haciéndote llegar a esa comisión tan jugosa de 2 millones de pavos, pues me la vas a devolver a mí pagándome 500.000 por una empresa que no vale eso y que al mismo tiempo es de mi mujer para que no se me pueda relacionar directamente conmigo. Bueno, pues como son tan torpes y tan cutres, finalmente les acaban pillando y es lo que se podría conocer como corrupción en los negocios. Es una forma de una comisión, pues, completamente opaca, que se da para pagar un favor de una manera que no corresponde. O sea que no solamente tendríamos entonces 2 delitos de fraude fiscal, reconocidos ya en un correo, ciertamente se han cometido 2 delitos de fraude fiscal que puso el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, sino que además ahora se le añadiría este presunto delito de corrupción en los negocios, lo cual imposibilitaría la capacidad para llegar a un pacto. ¿Me habéis escuchado bien? O sea, este pacto tan deseado por el novio de Ayuso, que después ha desencadenado todo este delirio de si se ha filtrado un correo por aquí, si no se ha filtrado por allá, bla, 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 bla. Ese pacto, que era lo que lo iniciaba todo, no podría conseguirse. Y eso es la peor de las noticias. Para Alberto González Amador, por supuesto, para nosotros no. ¿Por qué? Porque si no llega ese pacto, quiere decir que probablemente tenga que pagar un precio bastante más elevado del que pensaba en primera instancia que tendría que pagar. Es probable que tenga que pagar un auténtico pastón. Porque acordaos de que el pacto al que pretendía llegar era pactar 8 meses de cárcel, asumir 8 meses de cárcel y 500.000 euros de multa. Imagínate cómo de desesperado tiene que estar alguien, o más bien, cómo de complicado ve el horizonte que tiene por delante suyo como para aceptar como algo beneficioso para él 8 meses de prisión y 500.000 euros de multa. Bueno, pues en el caso de que no se pueda llegar a un pacto, habrá juicio. Y ojito, porque un delito fiscal no es una tontería. Y puede pagar unas cuantas veces más del importe que ha defraudado. Muchísimo más. Es decir, se puede quedar a 2 velas. Y ese ático, del que disfruta con Isabel Díaz Ayuso y que todavía no nos han dicho cómo se paga, cómo narices se paga, de Galapagar lo sabemos todo, de Pablo Iglesias y Irene Montero. Sin embargo, de cómo se paga el ático donde vive, los 2 áticos donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, oye, es anatema, preguntar es secreto, pecado mortal. Y como se te ocurra, te difundo una fotografía por ahí de tu cara y de tu nombre, Miguel Ángel Rodríguez, diciendo además que vas encapuchado. Tócate las narices, que vas encapuchado, te dice como le hizo a los periodistas del diario.es y del Mundo. Ahí lo lleváis, amigos. Es que es tremendo este país. Es absolutamente tremendo. Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice Isabel Díaz Ayuso? Pues bueno, a la suya, por supuesto. Una dictadura no entra de un día para el siguiente. No se activa un botón y ya estamos en dictadura. Va poco a poco, carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera que no nos vayamos dando cuenta. Que no se pone a hablar otra vez de dictadura. Los escándalos que son. Dice, no se activa un botón y ya estamos en dictadura. Hombre, es que no te queda otro discurso, Ayuso. De tu novio no vas a hablar, porque cada vez que hablas de tu novio se te complica el asunto. Igual que la primera vez que salió a decir que era todo mentira y después resulta que era todo verdad y las cosas que todavía no conocíamos. Pero es que además también lleva como 1 año y medio insistiendo en que España vive una dictadura. Y en este tiempo en el que España vive una dictadura, el Partido Popular ha ganado elecciones. Ha ganado elecciones autonómicas, ha ganado elecciones al Parlamento Europeo. Extraña dictadura, ¿eh? Claro, resulta una cosa, que cuando tú pierdes las elecciones, entonces te parece directamente dictadura. Es decir, la democracia solo existe, y esto es una idea súper innovadora, solamente existe democracia siempre y cuando gane yo. Si no gano yo, por lo tanto, es dictadura inmediata, por supuesto. ¿A qué se le parece más la dictadura? ¿A lo que estamos viendo ahora? Que es que hay un gobierno que sale de las urnas y de una mayoría de congresos de diputados de la que ellos carecen. O de un gobierno que tampoco hace tanto, que tenía una cosa llamada la policía patriótica, que básicamente espiaba a rivales políticos, generaba informes falsos sobre rivales, o incluso espiaba a gente dentro de su propio partido. ¿A qué se parece más la dictadura? Isabel Díaz Ayuso. ¿A qué se parece más el acoso a periodistas propio de una dictadura? ¿Esto que decir que está ocurriendo? Que acosan a periodistas como Vito Quiles. Ahora vamos a hablar de Vito Quiles.
¿O se parece más el acoso a periodistas lo que hace tu jefe de gabinete diciendo os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, a los medios de comunicación que se atreven a hablar sobre la desfachatez del fraude fiscal de su novio? ¿A qué se parece más? Que los vamos a triturar igual no es del todo respetuoso con la libertad de expresión, que les encanta la libertad de expresión siempre y cuando no les afecte a ellos. En cuanto tú dices algo que no les gusta a ellos, ahí te va la denuncia. Por cierto, el novio Ayuso acaba de querellarse ahora contra Pilar Alegría, si no me equivoco, 40.000 pavos está pidiendo. Y va a tener que pedir bastante más porque, como al tipo al final lo acaben condenando porque no pueda llegar a un pacto, porque se confirme todo eso que hemos visto antes, va a tener auténticos problemas para pagar esa cantidad de pasta, aunque Ayuso seguro que se lo arregla, no os preocupéis. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿por qué están todo el día con estas tonterías? Hablando de dictadura. ¿Por qué han puesto todo el gobierno de la Comunidad de Madrid a defender al novio Ayuso? Hombre, amigos, pues yo creo que se va desvelando ya poco a poco, porque tienen algo que esconder. Por ese fraude fiscal, que podría haber solucionado con un pacto con la Fiscalía, pagando lo que tenía que pagar y asumiendo que había cometido 2 delitos, pero pactando lo que en primera instancia pretendía. 8 meses de cárcel, $500.000 y venga, me olvido. Si solamente hubiese sido eso, pues habría ocurrido eso y punto. Sin embargo, si había algo más, entonces ya se entiende por qué movilizar a todo el aparato de la Comunidad de Madrid. Y si de repente te aparece Quirón por ahí, aparecen cobros. Y al mismo tiempo Quirón es una de las empresas sanitarias que más factura de la Comunidad de Madrid, que curiosamente preside la novia de este señor, hombre, pues se va cerrando el foco. Y habrá alguno que otro mal pensado, no sé si aquí alguno de vosotros será así de mal pensado, que bueno, pues empiece a cruzar de un lado para otro, a seguir la línea de puntos y hacer un dibujo que es pues desgarrador para Isabel Díaz Ayuso, que al mismo tiempo se había convertido como en la esperanza del Partido Popular una vez que Feijóo, pues bueno, vaya donde naturalmente le toca ir. Volvamos al asunto de Vito Quiles, Antonio Maestre. Ayer lo tratamos por encima, también hice un vídeo en mi canal secundario hablando sobre este asunto, pero es que se han desarrollado cosas nuevas. Como os decía en la introducción, resulta que ahora Vito Quiles y Vox están pidiendo, pues literalmente, que igual que, bueno, vamos a ver el vídeo, para quien esté escuchando, voy a poner el vídeo donde se ve a Antonio Maestre arrebatarle el micrófono a Vito Quiles y tirárselo. ¿Podríamos hacerte una pregunta? Aquí estáis viendo cómo le coge el micrófono y se lo tira. Y después de esto, pues bueno, sigue Vito Quiles Está defendiendo un gobierno cercado por corrupción. yéndole detrás a Antonio Maestre. En fin, la forma habitual que tiene de actuar Vito Quiles, que es ir por la calle grabando a gente sin su consentimiento para después subirlo a sus redes sociales para acosarle, que es una forma poco agradable de acercarte a las personas y, por supuesto, pues es entendible que algunos pues, se enfaden. Tan libre eres de hacer preguntas por la calle como de que alguien no quiera contestarte. Y en el momento en el que tú haces una pregunta, alguien no te contesta y tú sigues insistiendo, en ese momento, sobre todo si no es, yo qué sé, un político que pues tiene que trabaja de eso, básicamente, de responder preguntas, pues entonces empieza a ser de mala educación, que es algo que se lo hace a muchos ciudadanos y demás. Yo personalmente, yo creo que no le tiraría el micrófono, seguramente o pasaría de él o lo ignoraría, o me gusta mucho el estilo Rufián, que directamente se ríe de él y le cuenta pues, el videojuego al que ha jugado esa tarde. Pero también entiendo que si alguien está muy quemado o ha tenido un día malo o pues, ha sido muy acosado o muy reventado, como es el caso de Antonio Maestre, por personas como Vito Quiles, pues entonces su reacción sea distinta. Bueno, teniendo esto en cuenta, esto es lo que ha ocurrido. Vox comparte el siguiente tuit y pone, esto es la cuenta oficial de Vox, no penséis que esto es mentira, cuenta oficial de Vox. Dicen, nos hemos enterado de que han abierto un concurso de lanzamiento de micros patrocinado por A3 Media y el Gobierno de España. El ganador se llevará el premio al periodista más violento y todos los participantes entrarán en el sorteo de una querella y comparten esta fotografía. Queda abierto el primer concurso de lanzamiento de micros 2025. Bases. Objetivo. Lo ponen así directamente ya. Objetivo. 2 puntos. Micro de La Sexta, de Televisión Española, de la cadena SER o de Canal Red. Momento, en directo, a ser posible. Actuación, se puede insultar o no decir nada, lo que sea más cómodo. Patrocina A3 Media, Gobierno de España. Es decir, que tenemos a un partido político, el tercer partido político del Congreso de los Diputados, literalmente pidiendo desde sus redes sociales que se cojan micrófonos de La Sexta, de Televisión Española, de la cadena SER o Canal Red y se tiren cuando estén en directo. Es decir, que ahí sí agredan a periodistas que están haciendo su trabajo e intentan decir, no, claro, como Antonio Maestre lo ha hecho, ahora todos lo podemos hacer. Mira, no podéis estar más equivocados. Antonio Maestre
lo que ha hecho, y ojo, que yo no digo que no le critiquéis, podéis criticarlo, igual que yo puedo entender que en un momento, pues, de enfado, pues te comportes de una manera que evidentemente no es la más elegante del mundo, es evidente que no es la más elegante del mundo, pero tampoco es algo incomprensible viendo el acoso al que está sometiendo día sí día también este señor que va por ahí metiendo el micrófono a todo el mundo que no le quiere responder, porque después hace lo que hace, básicamente, para hacer bombo. Pero bueno, una cosa es eso, que en un momento puntual una persona se enfade, coja un micrófono y lo tire. Y otra cosa muy distinta es que desde un partido político en el Congreso de los Diputados se anime, poniendo además objetivo 2 puntos y ponga distintos medios de comunicación. Además, en un momento de directo, que tampoco tiene nada que ver que yo vaya. Tú imagínate, vamos a concretarlo. Yo si mañana pues me cambia mi personalidad y mi forma de ser y me apetece ser un tocacojones profesional y salgo a la calle con un micrófono y voy, pues yo qué sé, a cualquiera de Vox, pero es que ni siquiera diputado, a un periodista de Vox, y le pongo el micrófono delante de la cara y voy siguiéndolo por la calle, grabándolo con una cámara, tal, me coge el micrófono y me lo tira, ¿sería comprensible? Bueno, pues seguramente muchos dirían, hombre, ya está bien de molestar este rojo pesado. Y seguramente tendrán razón. ¿Qué hago yo ahí siguiendo a un tipo? Pues al final va a coger el micrófono y me lo va a tirar. Pero otra cosa muy distinta es si estoy tranquilamente en la calle hablando de otra cosa, haciendo un directo, y viene alguien por detrás, te coge el micrófono y te lo tira, que es básicamente a lo que está llamando aquí Vox. Porque mucha atención también a la respuesta que dio Vito Quiles. Os animo a responder a que si os encontráis un micrófono de La Sexta como su presentador Iñaki López que se está riendo de que hoy me han destrozado mi material, que lo lancéis por los aires. Si os encontráis un micrófono del Público que el otro día agredió a Bertrán Endongo y lo lanzó y le rompió el material, su directora, lanzarlo por los aires. Si os encontráis un micrófono a un reportero de Canal Red, increparle, insultarle. Pero no lo digo yo, es que está justificado. Es que lo están legitimando ellos. Es que ellos dicen que no pasa nada. Ellos dicen que lanzamiento de tiro libre, que nuevo récord. Entonces, a mí no me gusta la violencia, lo digo personalmente, yo no quiero violencia. Pero si la están pidiendo ellos. Pero si la están pidiendo ellos. Bueno, pues básicamente ya veis qué es lo que pretenden. Pues a través de esto, de haberle tocado mucho los cojones a una persona en concreto, que esa persona en concreto, esa persona se enfade, te tire el micrófono, ahí ya coges una justificación general para que todo el mundo que vea a un periodista con un micrófono pueda hacer lo mismo que han hecho a él mientras estaba molestando. Es decir, que si mañana ves un directo que están delante del Congreso de los Diputados a un tipo de Público, de Canal Red o de La Sexta, estés legitimado de alguna manera moralmente por esta gente para hacerlo. Y han llamado a hacerlo. No solamente Vito Quiles, que en fin, mira, tampoco esperamos otra cosa de Vito Quiles, pero aquí lo relevante es que lo haya hecho Vox, que es un partido del Congreso de los Diputados, literalmente llamando a tirarle los micrófonos a los periodistas. Que es alucinante. Imaginad si lo hubiese hecho Podemos esto. Si Podemos hubiese puesto un tuit diciendo pues mañana concurso lanzamiento de micros de pseudoperiodistas de la fachosfera. La casa habría liado, ¿a que sí? Ataque a los medios, no sé qué, bla, bla, bla. Lo hace Vox y aquí parece que no ocurre nada, amigos y amigas. Bueno, en fin. Pues esto es lo que está pasando actualmente en nuestro país. Vamos a escuchar aquí a Antonio Maestre en un momento, en 50 segundos, porque en Radio Nacional Española le preguntó Cuni qué es lo que había ocurrido y explica su encontronazo con Vito Quiles. ¿Qué te pasó ayer? Nada, que soy una Te he persona... visto por ahí un tanto iracundo. Sí, no, simplemente ya me conocéis todos, soy bastante tranquilo, lo que pasa es que no permito que nadie me acose, nadie. Y conmino a que nadie permite que se le acose. Y si alguien te acosa, reaccionas. ¿Te acosaron ayer? Sí, como siempre, es un fascista, un personaje que se dedica única y exclusivamente a eso, que toda la profesión tendríamos que estar unidos contra él, contra Vito Quiles y toda esta gentuza que lo único que hace es vivir de la provocación y de molestar a la gente que está tranquilamente haciendo su trabajo, o como en mi caso de ayer, iba caminando por la calle con un magnífico libro de Pablo Gallego que se llama Valurgel, que habla de la clase trabajadora, y aprovecho para darle promoción porque... Bueno, pues esta es la explicación de Antonio Maestre, que básicamente se sintió acosado, porque tampoco era la primera vez que lo hacía. Dejamos este tema de lado, pero por desgracia seguramente acabaremos hablando de él de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque habrá algún maldito iluminado que, siguiendo las directrices de Vox y de Vito Quiles, pues efectivamente coja un micrófono y se lo tire a un periodista de La Sexta, de Público, de Canal Red o lo que sea. Vamos al tema de la mentira que ha soltado el Partido Popular y se han quedado tan anchos. Dicen así: Sánchez mintió cuando dijo que había solicitado el Fondo de Solidaridad Europeo para los afectados de la riada de Valencia. Han pasado 2 meses, todavía no lo ha hecho y el plazo vence en 1 semana. Y comparten este vídeo, hemos solicitado ya formalmente a la donde con música tétrica ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y hemos pedido
al Consejo Europeo. Ponen a Pedro Sánchez pues diciendo que han pedido el fondo y después un titular del Mundo diciendo el gobierno no ha solicitado aún el Fondo de Solidaridad de Europa para la reconstrucción de la Dana a pesar de que aseguró haberlo hecho. Y están como intentando, no sé, decir que este gobierno pues es incapaz, o por lo menos tan incapaz como el señor Mazón que estaba encerrado en el Ventorro y ahora todo el mundo está aplaudiendo dentro del Partido Popular inexplicablemente. Bueno, pues están diciendo que es incapaz este gobierno porque no ha pedido una ayuda. Resulta aquí, pues Miguel Tellado, que está un poco desaparecido últimamente, también se suma a esta nueva declaración, a este nuevo evento de la derecha española por el cual atacar al gobierno de Pedro Sánchez. Mienten de manera descarada y sin vergüenza alguna. Lo hacen hasta para jugar con las vidas y el futuro de las víctimas de las riadas. No tiene límite. Sánchez, te queda una semana para solicitar de verdad las ayudas. A ver si no te olvidas entre tanto lío judicial. Y bueno, pues resulta que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contesta y dice: este tuit refleja que el señor Tellado desconoce el funcionamiento del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y miente porque España comunicó formalmente a las autoridades comunitarias su adhesión al fondo el 4 de noviembre. Aquí pueden leer la carta que lo prueba. Y si vamos a la carta, podemos comprobar, aquí tenemos que es una carta del 4 de noviembre del 2024 de la vicepresidenta primera, de María Jesús Montero, diciendo: querida Elisa, que es la comisaria a la que se dirigen de la Comisión Europea, como sabes, estamos consternados por la terrible tragedia que ha causado el paso de la Dana por mi país y que se ha cobrado multitud de vidas humanas, provocando además gravísimos daños sociales, económicos en diversas regiones, bla, 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 bla. En consecuencia, te informo que vamos a solicitar la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que simboliza la fraternidad de la Unión. Entonces les dice eso, que van a acceder al Fondo de Solidaridad. Y entonces explican después que evidentemente eso no es pedirlo y rellenar una casilla y de repente te llega un bizum de la ayuda de la Unión Europea, ¿no? Es una cosa mucho más compleja en la que tienes que enviar informes, información, tienes que explicar para qué se va a destinar el dinero, cuáles son los problemas, hacer más o menos una provisión de aquellos que se va a necesitar y evidentemente pues tarda su tiempo y mientras tanto evidentemente con los recursos que tiene el Estado se va ayudando como se ha ido ayudando ya. Y el otro día vimos como Carlos Alsina, pues no hay otra forma de decirlo, humillaba al señor Feijóo, que decía: no se han repartido y nadie está pidiendo los fondos ICO. Bueno, yo decía: sí, ya se han pedido más de 3.000, no se han recibido ninguna ayuda de los agricultores, sí, se han repartido tantas, las familias tampoco, bueno, se han repartido tantas, pero es como esta lógica de intentar enfangar, nunca mejor dicho, hablando del asunto de Valencia y de la Dana, pues diciendo no se ha pedido, cuando ni siquiera se enteran porque no saben cuál es el procedimiento para pedir una ayuda como esta concretamente. Porque ellos están todo el día enfocados en básicamente leer la prensa y hacer de la lectura de la prensa su posición diaria. Ya habéis visto, es que el tuit que inaugura esta polémica del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, la misma cuenta de Twitter, por cierto, en la que llamaban catalanistas e independentistas a todas las personas que por cientos de miles se manifestaban en las calles para pedir la dimisión de Valencia, pues básicamente cogen un titular, en este caso del Mundo, y tiran para adelante. No tendrán asesores suficientes, formados, no sé, en cómo trabaja la Unión Europea, en cómo funciona la Comisión, en cómo funcionan las ayudas, para que, no sé, pues les puedan guiar por aquí o por allí, pero que no hagan el ridículo de esta manera. Bueno, pues parece ser que no. Pero básicamente pues están siempre subcontratando la oposición a lo que aparezca en el titular del día o lo que diga el juez peinado de turno. Así de claro. Eso no es una oposición, básicamente. Es una persona con tiempo libre que por las mañanas, mientras se come un par de churros y una porra con chocolate, se lee los titulares de los medios que le gustan. Pero eso no es hacer oposición, amigos míos. No es hacer oposición. Es otra cosa completamente distinta. Por otro lado, por cierto, hoy se reúnen Puigdemont y Junqueras, después de mucho tiempo. A ver qué sale de ahí. No es que se lleven demasiado bien, pero a ver, seguramente discutan cuál es el futuro de Cataluña, porque ninguno de los dos partidos está gobernando. Ya sabes que gobierna Salvador Illa, el PSC, después de bastantes años de gobiernos independentistas. Y por otro lado también van a hablar sobre su relación, de a ver qué hacen en el Congreso de los Diputados, porque lo fundamental, y de lo que se está hablando ahora, es de esa relación incipiente que empieza ahora con una relación prohibida, una relación proscrita, completamente condenada hace unos años y que ahora, sin embargo, está empezando a florecer entre el Partido Popular y el malvado Carles Puigdemont, que ha pasado de ser un prófugo de la justicia, representante de los peores valores y de la disolución temprana de España, a pasar a ser un socio de Feijóo completamente justificable y con el que llegan a acuerdos como bajar los impuestos a las grandes energéticas y tontear con la posibilidad de una moción de censura a la que el otro día incluso el propio Abascal, con lo que ha dicho Abascal de Puigdemont, dijo que estaría dispuesto a pactar. O sea, tremendo. Bueno, pues atención, esta noticia de Público dice: Feijóo acalla a los críticos dentro del PP
y consigue una tregua para acercarse a Junts. Aunque para el PP en Cataluña sigue siendo un sapo difícil de tragar, Alejandro Fernández ha rebajado mucho el tono y donde antes había aspavientos, ahora hay silencio público. Lo mismo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Y es cierto que Isabel Díaz Ayuso se ha callado, porque atención a Isabel Díaz Ayuso aquí. Las coincidencias que puedan tener en votaciones el Partido Popular con Junts. O es que ocurre a veces en los parlamentos que cuando uno va a votar resulta que con partidos, con grupos parlamentarios. Ocurre a veces. La última vez que habló sobre este asunto dijo que era lo peor que le podía pasar al Partido Popular, que era el gran error de la legislatura si eso ocurría. Y ahora de repente es una cosa que puede ocurrir a veces. Con los que uno no tiene nada que ver. Hay veces que coinciden votaciones, otras veces no. Desconozco si para echar al peor gobierno de la democracia en un momento dado coinciden o no las votaciones. Lo que hay que preguntarse es si hay negociaciones. Yo lo desconozco, no me corresponde a mí valorarlo. Tienen a un amplio partido con distintos representantes a quienes pueden dirigirse para ello. Pues ahí lo tenéis, amigos y amigas. Esto sí que me parece curioso, porque la oportunidad que tiene Isabel Díaz Ayuso para meterse en un charco y joder a Feijóo, oportunidad que aprovecha. Sin embargo, aquí parece que no la ha aprovechado. Y esto es una de dos. La primera opción es que Ayuso pues ahora mismo esté incómoda con el asunto que ha salido de su novio y con todo lo que tiene a su alrededor y no tenga tiempo para meterse en la disputa nacional, que sabe que igual podría perder si se mete con ella teniendo en la mochila lo que tiene del novio de Miguel Ángel Rodríguez y tal, y que en esa disputa podría ganarle Juanma Moreno. La segunda opción es que Feijóo por fin se haya hecho con el control del partido y haya llamado a callar a los varones. Y como sabemos que la segunda es completamente ficticia, porque Feijóo no manda en ese partido un carajo, ahora mismo pues Ayuso le ha perdonado la vida, pues seguramente sea la primera, que Ayuso ahora tiene demasiadas cosas encima como para ponerse a meterle caña a Feijóo con el asunto de Puigdemont. Pero, sinceramente, es curioso que después de tanta polémica, incluso Isabel Díaz Ayuso diga, pues no lo sé, mira, pues se pueden llegar a pactos con Puigdemont, incluso a Ayuso, incluso a Abascal, que eso al final, y esa es la conclusión básica de todo este asunto, ¿qué quiere decir? Pues amigos y amigas, que ilustra la desesperación absoluta y bastante triste de un Partido Popular y de un Vox, es decir, de una oposición de la derecha de este país, que es que ya están tan desesperados porque llevan, ostras, con la tontería, desde el 2018 fuera del gobierno, que están hasta dispuestos de pactar con el mayor de sus enemigos, con el Belcebú personificado, demonio con peluca, demonio con flequillo, que era Carles Puigdemont hasta hace 2 días. De hecho, aquí Deselectrocutador, esta cuenta de Twitter, dice, hace un año, amigos, un año, Feijóo convocaba la 4ª manifestación contra la amnistía. El PP proponía ilegalizar a Junts. Lo proponía. Y Tellado sentenciaba que no se puede ser presidente con los votos de un prófugo como Puigdemont. Sapo a la gallega, dice. Bueno, pues en apenas un año, ¿cómo se han movido las cosas? Insisto, desesperación sublimada. Pura y dura, no es otra cosa que tragarte de esta manera declaraciones, pero no declaraciones, porque mira, las declaraciones en política ya sabemos que se las lleva el viento, igual que Sánchez que decía que no iba a hacer amnistía y al final hizo amnistía. Y ojo, yo me parece bien que hiciese amnistía. Pero es que en este caso no son declaraciones simplemente, en este caso son, hostia, manifestaciones, y no una, ni 2, ni 3, ni 4, bastantes más. Una manifestación cada día delante de Ferraz, narices, diciendo auténticas barbaridades, que España se rompía, que estuvo a puntito de romperse, yo vi las grietas. Yo mismo las vi. Y ahora resulta que no, que Puigdemont, bueno, pues se puede pactar con Puigdemont. Pues venga, pues apaga y vámonos. Es que esto ya, pues, todo vale, amigos y amigas. ¿Queréis la rabia definitiva? No nuestra, ni mía, sino de otros. ¿Os acordáis de esta fotografía? Esta aquí es Pepa Millán, que es la portavoz de Vox en el Senado. Lo poco que le queda a Vox, porque ya sabéis que se han ido yendo de aquí y de allá. Las últimas elecciones perdieron pues casi 20 escaños y 700.000 votos, 19 escaños y 700.000 votos. Bueno, pues en un momento de gloria parlamentaria, esta señora Pepa Millán decidió sacar la fotografía de Silvia Charrondo y la fotografía de David Broncano, señalándolos en un acto completamente inédito en el Congreso de los Diputados, que es sacar la fotografía de un periodista, alucina, y sacar la fotografía de un humorista. Bueno, pues casi como si fuese propietaria de una bola de cristal, con este acto de enajenación de enseñar estas fotografías, lo que consiguió fue casi advertirnos de lo que estaba por ocurrir, y es que tanto Silvia Charrondo como David Broncano han sido premiados por los premios Iris, los premios que da la Academia de la Televisión Española, como mejor presentadora de actualidad y mejor presentador de entretenimiento, amigos y amigas. De hecho, La Revuelta, este mismo programa al que tanto se han dedicado a criticar y a perseguir durante los últimos meses de una manera, si me preguntáis, casi enfermiza,
resulta que ha tenido los siguientes resultados. Premios Iris a mejor programa de entretenimiento, La Revuelta. Ojo que hay más. Premios Iris a mejor presentador de programas de entretenimiento, David Broncano, una especie de comunista malvado que venía a adoctrinarnos, ¿no? Premios Iris, mejor dirección de programas. Y además, Premios Iris, mejor guión de entretenimiento. 4 premios de la Academia de la Televisión se ha llevado un programa que decían que iba a ser malísimo y un fracaso evidente, porque era una forma de adoctrinar a los españoles y meternos el comunismo en vena directamente. Lo que desconocían, estos que tanto se esforzaron por intentar destrozar este programa, que ha mostrado funcionar bien este programa, es que lo desconocen completamente, pero los españoles son soberanos a la hora de tener en su mano, sosteniéndolo, un mando de televisión y decidir con un simple gesto de dedo si van a ver una cosa, van a ver a otra. Si van a ver a Broncano, van a ver al de las hormigas. Cada día termina su programa metiéndose con Pedro Sánchez diciendo que vivimos una malvada dictadura y que ya no se pueden hacer chistes de mariquitas y de enanos. Es básicamente lo que dice recientemente Pablo Motos. Bueno, pues la gente decide. Y la gente también ha decidido que resulta que el programa que gana constantemente es La Revuelta de David Broncano y no precisamente El Hormiguero de Pablo Motos. Vaya, lo siento. O sea, no es una decisión impuesta por el malvado gobierno, es una decisión soberana de cada persona sentado en el sofá de su casa, no tiene más. Y esto por un lado. Esto por el lado de David Broncano, que ahora vamos a ver cómo... Bueno, vamos a ver rápidamente porque voy a hacer un vídeo hablando de esto un poco más largo en mi canal secundario, pero básicamente le ha dedicado, spoiler, el premio al hormiguero. Ahora vamos a ver una parte de su discurso, pero resulta que Silvia Echarrondo, que también sé que os cae bastante bien Silvia Echarrondo, pero porque es una periodista, que hace trabajo de periodista, y que por cierto fue despedida por Isabel Díaz Ayuso de la televisión pública madrileña, de Telemadrid, aunque se podría llamar Teleayuso más bien, porque le hizo unas preguntas que no le hicieron gracia. Exactamente lo mismo que le pasó después a Feijóo, que le hizo unas preguntas que no le hicieron gracia y la pataleta le dura todavía hasta el día de hoy, que no ha vuelto a Televisión Española. Alucinante. Bueno, pues también le han dado un premio a Silvia Echarrondo. Me gusta esta señora de aquí a mi lado. Silvia Echarrondo, premio Iris a mejor presentadora de programas de actualidad. Y además es que lo recogieron nuestros 2 subdirectores que estaban guapísimos. Ahí tenéis a Natalia García y a Miguel Arroyo. Bueno, pues como veis, Silvia Echarrondo también premio a la mejor presentadora. Aquí al lado. Amigos y amigas, ahí, Es que, primero, ahí tiene Silvia Echarrondo el premio, lo tiene ahí en la mesa. porque no se puede ir más elegante. No fue a cogerlo ella porque, claro, un programa que empieza muy pronto por la mañana y tiene que madrugar muchísimo para comenzar el programa y estar en un evento por la noche. Pero, amigos y amigas, gana el premio a la mejor presentadora, pero no era una persona que había que echar de la televisión porque es malísima. Bueno, pues no solamente consigue también muy buenos resultados de audiencia a la hora de la 1 Silvia Echarrondo, sino que además también gana muchos días. Vaya por Dios. No va a ser que lo que les molestaba a estos no era que fuesen comunistas que iban a intoxicarnos, no. Lo que les molestaba es que en Televisión Española haya productos que funcionen, pero que al mismo tiempo pues no sean completamente serviles con el Partido Popular. La conclusión es bastante sencilla. Les da igual que haya una televisión pública que funcione bien o que funcione mal. Prefieren, de hecho, una televisión pública que funcione mal, pero que les aplauda y les cuide como nadie, a una televisión pública que les vaya bien y tenga un cierto rigor periodístico y también incluso humorístico. Vamos a escuchar a Broncano agradeciendo al hormiguero el premio. Mejor presentador o ganador del premio a mejor presentadora de programas de entretenimiento es David Broncano de La Revuelta. La Revuelta. La 1 de Televisión Española. David Broncano significa una nueva forma de hacer televisión. Bueno, pues ahí sube ahora, recoge el premio. Quería agradecer el premio al hormiguero. Todos se descojonan. No es irónico. Os juro que no es irónico. Sé que hago muchas bromas con ellos durante el año y tal. Os juro que no es irónico. Es el año pasado cuando ya después de todas las guerras púnicas... Bueno, y explica cómo, bueno, pues tener un programa con tanta fuerza enfrente pues le ha permitido esforzarse más de lo que pensaban que podrían esforzarse y sacar un buen programa. Vamos a escuchar este resumen que he dado después en la rueda de prensa. Si queréis ver el vídeo entero, lo tengo en mi canal secundario sobre la explicación completa de David Broncano en los premios, pero este ha sido como el resumen en Europa Press. ¿A quién va dedicado? No hemos estado dentro, lo habrás dicho dentro. Pero... lo he dicho dentro, lo he dedicado... la primera dedicatoria lo he agradecido al hormiguero, y no era irónico, era
Sí, es en serio. Sé que parecía que podía ser un poco... También se ríen. Pero lo he dicho en serio porque, bueno, no repito todo el speech, todo el discurso dentro. He venido a decir que el hecho de que El Hormiguero sea un programa tan potente y tan fuerte y tan importante desde hace tantos años nos ha hecho ser a nosotros mejores y nos ha puesto mucho las pilas respecto a lo que hacíamos en Movistar y nos ha hecho tomárnoslo más en serio y pensar más el programa para ver cómo podemos competir con un programa tan grande. Entonces, bueno, lo agradezco a ellos y a la gente que nos ha dejado llevar por las etiquetas que nos habían puesto en verano de que este programa era el auténtico demonio y que buscaba el comunismo en Europa. Entonces, bueno, agradeciendo también a la gente que confió y que lo ha visto y que le ha gustado. Que buscaba el comunismo en Europa. Yo recuerdo rápidamente, lo explicó Jesús Maraña en Infolibre, cómo el PP exigió acabar con Silvia Echarrondo, Xavier Fortes y David Broncano a cambio de prestarle sus votos para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Era su requisito. Después que dicen tanto defender la libertad de expresión, bla, 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 y el requisito para renovar ese Consejo de Administración de Televisión, de la televisión pública, era eliminar a 2 periodistas y a un humorista. Tremendo. Y hasta aquí las noticias de hoy, pero esperad que queda tal vez la más importante, porque esta nos trasciende a nosotros como país, y es lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Y es que efectivamente Israel y Hamas han acordado un alto al fuego en Gaza, después de 46.500 muertos, como mínimo, palestinos, gran parte de ellos niños, siendo que la mitad de la población de Gaza es menor de edad. Después de esa auténtica masacre, han llegado a un alto al fuego, por lo menos para unas pocas semanas. Vamos a ver la información, escribe Javier Biosca en el diario.es. Tras varias semanas de duras negociaciones en Qatar, Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo de alto al fuego en la guerra de castigo que ya deja más de 46.500 palestinos fallecidos en la franja de Gaza. El acuerdo entrará en vigor este domingo 19 de enero, es decir, que todavía está el domingo para que sigan pegando bombazos y matando a civiles. Y os garantizo que lo van a hacer. Los gazatíes han salido a las calles de varias ciudades como Jan Yunis y Deir al-Balá a celebrar la noticia. También se han concentrado manifestantes israelíes en Tel Aviv para celebrar el alto el fuego. Para Rashi Zourani, abogado gazatí y director del Centro Palestino de Derechos Humanos, este acuerdo es especial y simbólico de la resistencia de su pueblo. Estuvo a punto de morir por las bombas israelíes en varias ocasiones, huyó de la franja y ahora está deseando volver. Todos necesitamos este alto al fuego. Como palestino queremos parar el genocidio, la matanza masiva diaria, la destrucción, el desplazamiento y la hambruna. Después de 15 meses, la ocupación israelí no ha logrado ninguno de sus objetivos. Hombre, ha logrado bastantes objetivos, que era básicamente esquilmar Gaza, y lo ha conseguido. Ha destruido básicamente la franja. Una fuente con conocimiento del acuerdo confirma al diario.es que la primera fase del alto al fuego durará 6 semanas. Durante los cuales Hamas liberará a 33 rehenes. A cambio, las tropas israelíes se retirarán progresivamente de los núcleos poblados de Gaza. Otras filtraciones publicadas este martes sostienen que Israel creará una zona de amortiguación a lo largo de la frontera norte y este. Permitirá el regreso de los gazatíes desarmados al norte y liberará a presos palestinos. El número dependerá del número de rehenes vivos, pero las cifras publicadas van desde centenares hasta el millar. En el día 16 se comenzará a negociar la segunda fase del acuerdo para la liberación del resto de rehenes fallecidos incluidos. Pues veremos si esta es la primera fase de una cierta normalización, aunque también os digo, no hay normalización posible después de un asesinato masivo de 46.500 personas en apenas poco más de un año. Es imposible la vuelta a la normalidad y la condena debe ser total de Netanyahu, que es el máximo responsable de lo ocurrido en Gaza. Porque por muy miserable que pueda ser Hamas a la hora de actuar también contra civiles israelíes, la respuesta nunca puede ser actuar contra un pueblo entero y acabar con la vida de cientos, de miles, de decenas de miles de civiles, entre los cuales, insisto, es importantísimo, se encuentran muchísimos niños, negándoles el agua, negándoles la comida. Una masacre en vivo y en directo. Que, por cierto, con la toma de posesión del renovado presidente, mejor dicho, Donald Trump en Estados Unidos, pues tampoco tiene demasiada pinta de que vaya a mejorar, porque Donald Trump ya ha dicho literalmente que va a hacer lo imposible por acabar con Hamas, que realmente es una forma de decir que va a hacer lo imposible con acabar con Palestina en general, Gaza en concreto, y permitir que Israel pues se anexione completamente todos los territorios que le faltan por anexionarse. Pero eso, pues por desgracia, lo veremos en los próximos meses. De momento sí que hay una cierta esperanza que yo tampoco me voy a encargar de chafar. Bienvenido sea este alto al fuego. Y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso.
Nuestra cápsula del tiempo de hoy nos lleva a un 16 de enero de 1716, una fecha que marcaría profundamente la historia de Cataluña y de España. En este día, Felipe V promulgó el Decreto de Nueva Planta para Cataluña, una decisión que representó mucho más que un simple cambio administrativo. Fue un acto de represión política y cultural que buscaba castigar a los catalanes por su apoyo al archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española. El Decreto de Nueva Planta no fue una mera reforma administrativa, representó la imposición de un modelo centralista y autoritario que abolió las instituciones centenarias catalanas, incluyendo la Generalitat, el Consell d'Assent. Las consecuencias fueron devastadoras. Se prohibió el uso oficial del catalán, se suprimieron las instituciones de autogobierno y se impuso un sistema fiscal todavía más gravoso. La Nueva Planta fue, en esencia, un proyecto de homogeneización forzada que buscaba construir un Estado centralizado a imagen y semejanza de la monarquía absolutista francesa. La implementación del decreto supuso una profunda reorganización del territorio. Se dividió Cataluña en corregimientos, siguiendo el modelo castellano, y se impuso la figura del capitán general como máxima autoridad militar y política. Este nuevo sistema administrativo no solamente era más ineficiente que el anterior, sino que además también resultaba más costoso para la población, que debía mantener a una nueva burocracia impuesta desde Madrid. Las consecuencias del decreto de Nueva Planta se extienden hasta nuestros días. La tensión entre el centralismo estatal y las aspiraciones de autogobierno catalanas sigue siendo uno de los ejes fundamentales del debate político español. El trauma histórico de la Nueva Planta ha sido una referencia además constante en el movimiento catalanista e independentista y las reivindicaciones de mayor autonomía política. Saltemos ahora a otro 16 de enero, esta vez de 1901, cuando nació en Cuba quien se convertiría en uno de los dictadores más notorios de América Latina, Fulgencio Batista. Su figura representa la compleja relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica durante el siglo XX, y cómo el imperialismo norteamericano sostuvo regímenes autoritarios que favorecían evidentemente sus intereses económicos. Batista, quien llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1952, estableció una dictadura caracterizada por la corrupción, la represión y la subordinación a los intereses económicos estadounidenses. Bajo su régimen, Cuba se convirtió en un paraíso para el capital norteamericano y el crimen organizado, mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza. La Habana se transformó en un centro de juego y prostitución controlado por la mafia estadounidense, mientras en el campo los campesinos sufrían condiciones de vida miserables. La dictadura de Batista fue particularmente brutal en su represión contra los movimientos sociales y políticos de la oposición. Su policía política, el Buró de Represión de Actividades Comunistas, se hizo tristemente célebre por sus torturas y asesinatos. Se estima que durante su régimen fueron asesinadas más de 20.000 personas, mientras que miles más fueron encarceladas o forzadas al exilio. Lo que muchos desconocen es que Batista, antes de convertirse en dictador, había sido un suboficial del ejército que participó en el derrocamiento del dictador Gerardo Machado en 1933. Inicialmente se presentó como un reformista y llegó a implementar algunas medidas incluso progresistas durante su primer mandato en el poder, del 1940 al 44. Sin embargo, su retorno al poder mediante el golpe de 1952 marcó su transformación definitiva en un dictador al servicio de los intereses extranjeros de los Estados Unidos. El régimen de Batista ejemplifica perfectamente ese modelo de república bananera que Estados Unidos promovió en América Latina durante la Guerra Fría. Dictaduras que garantizaban la estabilidad política necesaria para la explotación económica mientras mantenían a sus poblaciones en la pobreza y la represión. Este modelo generaría una ola de resistencia popular en toda América Latina, de la cual la Revolución Cubana evidentemente sería su expresión más exitosa. Y precisamente hablando de desafíos a la hegemonía estadounidense, nuestro viaje nos lleva al 16 de enero pero de 1969, cuando la Unión Soviética logró un hito histórico en la carrera espacial, el primer acoplamiento de dos naves espaciales tripuladas. Las naves Soyuz 4 y Soyuz 5 realizaron esta hazaña que demostraría ser crucial para el futuro de la exploración espacial. Esta misión fue un logro técnico extraordinario. Las dos naves no solamente se acoplaron mientras estaban en órbita, sino que además realizaron el primer intercambio de tripulantes en el espacio. Los cosmonautas Yevgeny Grudnov y Alexei Yeltsin realizaron una caminata espacial desde la Soyuz 5 a la Soyuz 4, demostrando la viabilidad de las operaciones complejas en el espacio. Este logro soviético fue especialmente significativo porque ocurrió en un momento en el que Estados Unidos estaba cerca de alcanzar su objetivo de llegar a la Luna. El acoplamiento exitoso demostró
demostró también que la Unión Soviética, a pesar de no ganar la carrera lunar, mantenía una importante ventaja tecnológica en otros aspectos de la exploración espacial. Tampoco nos olvidemos que tanto el primer satélite, como el primer hombre, como la primera mujer en el espacio, los puso la Unión Soviética. A pesar de que algunos ahora, no sé basado en qué, dicen que el comunismo no permite ningún tipo de innovación tecnológica. Bueno, pues para muestra un botón. En fin, las técnicas desarrolladas en esta misión además sentarían las bases para futuras estaciones espaciales y misiones de larga duración. Lo que hace particularmente notable este logro además es que se realizó con recursos significativamente menores que los que el programa espacial estadounidense tenía. Mientras la NASA contaba con un presupuesto astronómico, nunca mejor dicho, los soviéticos lograron avances comparables con una fracción de esos recursos, demostrando la eficacia de su sistema de investigación y desarrollo. El éxito del programa espacial soviético no solamente fue un logro tecnológico, sino que también demostró las capacidades de una sociedad organizada bajo principios completamente diferentes a los del capitalismo occidental estadounidense. La Unión Soviética había pasado de ser un país principalmente agrario a una potencia espacial en apenas 4 décadas. Así que algo quería decir esto. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo, amigos y amigas. Ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. En el día de ayer os pregunté básicamente sobre el asunto del novio Ayuso, un año entero prácticamente sin tener que declarar todavía, y también sobre Antonio Maestre y Vito Quiles, que también en el capítulo de hoy pues hemos seguido hablando de este asunto. Miguel dice: todavía no puedo entender cómo el novio de Ayuso no ha declarado un año después. Es una vergüenza y algo completamente indignante. Respecto a Vito Quiles, pues una vergüenza como un agitador de extrema derecha se dedique a acosar a periodistas con preguntas tendenciosas y ridículas. No soy fan de la violencia, pero se merece lo del micrófono. Cerro dice: Antonio Maestre demasiada paciencia ha tenido. Si me mete a mí el micrófono de esa forma, no se lo tiro, se lo traga. Siempre con Antonio Maestre, dice. Sestrenka dice: Alan, sobre Maestre todos tenemos derecho a perder los nervios. Este Vito saca lo peor de cada uno, de hecho, esa es su táctica. Hay que tener mucha sangre fría para no caer en su juego. Ya me gustaría a mí tener tu temple. Y Artur de Castro dice: sobre lo de Antonio Maestre concuerdo contigo en que es lo que buscan estos personajes, pero si tienes además un mal día, entendería perfectamente una respuesta desairada. El tema de Amador, de González Amador, de Nueva Ayuso, es una realidad de lo que el gobierno tiene que aprender, cuidarse muy mucho de los pasos que da, pues la fachosfera está alerta siempre y tiene inmunidad. Sobre la propuesta de derogación de la acusación popular no estoy de acuerdo. Ahora bien, presionaría sobre qué tipo de documentación se debe presentar para que una denuncia genere una instrucción judicial. Totalmente de acuerdo. Cosa que, de hecho, el Tribunal Supremo ya ha hecho. Ha dicho que no se pueden presentar querellas basadas simplemente y exclusivamente en recortes de prensa, que es lo que hace Manos Limpias, hazte oír toda esta gente. Pero bueno, hay algunos jueces a los que se le permite pues estar por encima de la legalidad, parece ser, admitiendo ese tipo de querellas. Para el día de mañana me gustaría preguntaros, en primer lugar, sobre este asunto de los sobornos. Si sois mal pensados y pensáis que ese $500,000 con el que compró una empresa de 30.000 euros quiere decir algo más, y que si está todo relacionado, el asunto del novio de Ayuso, Quirón, etcétera, etcétera. Y también me gustaría que me contaseis qué pensáis sobre Vox, diciendo ya directamente que la gente vaya a coger los micrófonos de La Sexta, además señalando y poniendo objetivo : La Sexta, público, Canal Red, etcétera, etcétera. Recordad, ponéis una R, 2 puntos y dejáis vuestro comentario para que lo pueda leer en el próximo capítulo. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy, jueves 16 de enero. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.